Hola, buenas tardes. Qué gusto volvernos a reunir de nuevo. Te saluda Rebeca. Ha sido una alegría muy grande en estas últimas semanas de este ministerio de Entre Amigas poder compartir el libro de la Carta de Santiago. Y hoy estamos ya en nuestra quinta semana y estaremos viendo dos versículos del capítulo 4, el 12 y el 15. Que estarán hablando a nuestras vidas y estaremos tomando decisiones muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Antes de pasar a otra cosa, me gustaría invitarte a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias Padre, porque tu misericordia es grande. Cada día, cada mañana, dice tu palabra que son nuevas. Y hoy queremos ponernos en tus manos y decirte, Señor Jesucristo, que te necesitamos, que necesitamos de tu intervención en nuestras vidas, que queremos conocer y aplicar esta palabra a nuestro diario caminar. Gracias porque tú estás aquí para enseñarnos, para mostrarnos esa palabra. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por este momento que tú haces posible en la vida de cada una de nosotras, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar directamente al versículo y vamos a ir desarrollando. Y nos dice la palabra de Dios en Santiago 4:12. Nos está hablando donde dice, solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar al prójimo? El Señor es muy claro con la palabra que nos está dando en esta tarde o en este día. Él nos está diciendo de que solamente Él es el único que nos puede juzgar, no hay nadie más. Miramos la vida de Santiago, como él venía de un trasfondo muy firme, muy de la ley judía, y donde ellos llevaban a cabo cada paso de sus tradiciones, de sus creencias en las cuales ellos habían creído. Y habla de que ellos tenían la tendencia de juzgar, y no hay nada más parecido con nosotros en estos días. Santiago había crecido con Jesús, había andado con él desde chiquito, pero él no creía en el ministerio de Jesús hasta que él aprendió a andar con Jesús y ver y escuchar esas parábolas que Jesús decía, y de esa manera la fe y el convencimiento vinieron a su corazón, y él pudo ver de que esas tradiciones que él con las que él había crecido y esa religión judía no era más importante que tener una relación con Dios. Y por eso es que Él nos exhorta a que dejemos esas viejas maneras de vivir, en las cuales hemos andado en otro tiempo, dice Pablo también. Y es bien importante que nosotras, como hijas de Dios, que venimos trayendo esas tradiciones o esas tendencias culturales muchas veces, que nos dan facilidad para poder hacer un juicio de tal y tal personas, y cada una de nosotras en un momento o en otro hemos sido culpables de hacer juicios o prejuicios de personas. Yo pensaba en estos últimos días en los que hemos estado pasando, con qué facilidad
uno tiene la tendencia a hacer un juicio. Por ejemplo, en estos días hemos pasado bastante tiempo en las redes sociales y miramos varios temas que las demás personas ponen y somos muy fáciles a juzgar, somos muy fáciles a hacer un prejuicio. Y algunas personas tienen muy buenas intenciones con las que ponen sus diferentes temas. Algunas nos dan sugerencias de cosas que podemos hacer y no todo es malo, pero hay algunas cosas que nos traen juicio a nosotras mismas. Algunas las podemos hacer, otras no, pero esas que nos traen juicio tienden a traer condenación. Y lo que estamos viendo aquí es que no tenemos que tener condenación. El punto número 1 que vamos a estar viendo es de que yo no debo de hacer juicio con las demás personas. Yo tengo que tener cuidado de no estar juzgando lo que estoy viendo, porque dice que el único que juzga es Dios. Él es el único que puede hacer. Dice que Él es el juez y solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Y dice, ¿qué derecho tenemos nosotros de juzgar al prójimo? ¿Y quién es ese prójimo? Hay un versículo en Mateo 22, 37 al 40 que nos habla acerca de lo que nosotros pensamos que amamos al Señor. Y dice, ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Pensamos que amar a Dios es suficiente, pero Jesús nos dice, Jesús respondió en este momento y nos está diciendo a nosotros, este es el primero y el más importante de los mandamientos, pero hay un segundo que le sigue inmediatamente y dice, se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Lo que acabábamos de leer hablaba de que qué derecho tenemos nosotros para juzgar al prójimo. Y aquí nos está diciendo precisamente que amemos a nuestro prójimo. Y cuando estamos criticándolo y haciendo juicio, no lo estamos amando. Cuando tú amas a alguien, no lo criticas. Cuando tú amas a alguien, no hablas detrás de esa persona. Vas y hablas con la persona, pero no hablas de la persona. Y eso nos habla mucho de la integridad. Y muchas veces nosotros tendemos a hacer pequeños grupos en los cuales empezamos a hablar de las personas. Y el Señor nos está llamando a que no hagamos eso, porque eso no le agrada al Señor. En Hebreos 3:12 nos vuelve a decir, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. Muchas veces nuestro corazón está muy incrédulo y no creemos que la ley de Dios es algo que tenemos que obedecer. Y no creemos, no lo hacemos y hacemos lo que nosotros creemos que está bien. En Gálatas 6 vuelve otra vez y nos dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlos. El Señor nos está diciendo de que tenemos que tener un corazón misericordioso, que no tenemos que estar hablando de la persona aun cuando ha caído en pecado. Como hijos de Dios tenemos que ir a abrazarlos, tenemos que orar por esa persona y levantarlos y mostrarles el amor de Dios. El Salmo 138:2 también nos habla, dice, quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando murmuramos, dice que no solo
pecamos contra Dios, sino que contra nuestro hermano pecamos también. Y hablábamos de que cuando amamos a ese hermano no queremos lastimarlo, no queremos herirlo, y con nuestros comentarios y nuestras opiniones estamos hiriendo a esa persona. En este día, si algo podemos llevarnos a nuestra casa, a nuestro diario vivir, es que la siguiente vez que nosotros veamos a una persona y empecemos a hacer un juicio de esa persona, aún con los comentarios, ¿cuántas veces no nos han lastimado tanto los comentarios que hemos escuchado de una persona cuando nosotros ni siquiera la conocemos? Pero ya tenemos un trasfondo que nos han dicho de tal persona. Y cuando conocemos a esa persona, tenemos ese prejuicio que ya nos hemos fabricado de lo que escuchamos. Y ni siquiera le damos la oportunidad a la persona de conocerla, de que se abra, de que vea, porque ya nuestra actitud ya le ha cerrado la puerta, porque ya lo juzgamos. Hicimos un juicio total, tal vez hasta lo etiquetamos y ya lo tenemos clasificado en cierta área. Suena algo feo y triste, pero es algo que estamos haciendo todos los días y tenemos que cuidar. Y lo que nos está llamando Santiago en este día es que estemos cuidando lo que está saliendo de nuestro corazón, los pensamientos que están llegando a nuestro corazón, porque estamos queriendo quitarle el lugar a Dios y nosotros ser los jueces, cuando Él dice, solo Dios es juez, solamente Él es el único que nos puede juzgar. Miraba yo algo aquí en la lección, en la página 135, donde dice acerca de, dice ahora a continuación de los versículos, acabo de leer el Salmo 139 del 19 al 22, y dice, ¿qué desea David que Dios haga? Cuando empezamos a leer el Salmo 139 y miramos cómo fuimos creados, cómo Dios nos creó, porque dice que Él conoce nuestros pensamientos, que Él conoce, y David dice, ¿qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos? Que Dios haga. Dice, ¿qué desea David que Dios haga? Y yo puedo mirar el Salmo 139, 23 y 24, donde dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Hay pensamientos en nuestro corazón que son perversos. Hay áreas en nuestro corazón que necesitan de ser examinadas por Dios. Y el 24 le dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Así como el Salmo 103 habla que nos habla de que le digamos a nuestra alma que alabe al Señor. Igualmente David está diciendo, señálame. Cualquier cosa que te ofenda en mi corazón, señálamela, porque hay muchas cosas que nosotros no nos estamos dando cuenta. Y David le está diciendo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Le dice, ¿qué desea David que Dios haga? Y Dios quiere hacer cosas en nosotros, pero muchas veces nosotros no le permitimos. Y Él dice, guíame por el camino de la vida eterna. Cuando uno le está diciendo al Señor, señálame qué es lo que hay en mí y guíame por la vida eterna, le estás diciendo al Señor, quiero que sanes mi corazón, quiero que me muestres que si hay algo malo en mí, algo que no te agrada, yo quiero que sea expuesto, porque dice que Dios sabe lo que decimos, lo que hacemos, hasta lo que pensamos, nos señala en este salmo, y que no nos podemos esconder de Dios,
dice, porque ciertamente Él nos creó y solo Dios va a podernos juzgar, solamente Él. Es bien importante lo que nos dice aquí. Hay una cosa más en la página 135 que me llama la atención y dice que David estaba dispuesto a admitir, como yo, que entre los títulos de Dios es el de el juez. Es uno de sus títulos de Dios, es juez. Y que él es el que tenemos a sentir que mejor nos queda. Muchas veces ese título solamente le pertenece a Dios, pero nosotros tendemos a agarrarlo para nosotras mismas y adoptamos ese título de juez. Pero el Señor nos está llamando ahora a que examinemos nuestro corazón y que miramos qué es lo que hay que nos está haciendo tener esa tendencia, qué es lo que hay ahí, que no hemos sometido a Dios totalmente para que el Señor sea el juez, el que nos juzgue a nosotros y no nosotros juzgar a otros. El Señor no quiere que hagamos eso. Así es de que en esta tarde vamos a dejar que el Señor obre en nuestro corazón. Y eso nos lleva a la parte 2, donde dice, ¿qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida en esta tierra? Lo que estamos pasando. Santiago 4:15, que es el versículo que estamos viendo ahora, nos dice, lo que debería de decir es, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, nosotros somos muy fáciles a tender a hacer planes por nosotros mismos, pero dice que debemos de consultar al Señor. Si el Señor quiere, haremos tal y cual. Y eso nos lleva al punto número 2, esperar la respuesta. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas sin preguntarle al Señor, estamos diciéndole, mi plan es más importante que el tuyo. Yo no me someto a ti, yo no espero en ti, yo hago lo que yo pienso que es. Muchas veces le presentamos al Señor una agenda ya completa, ya escrita, ya preparada, y le decimos al Señor, mira, esta es mi agenda, yo necesito que tú la pruebes, que la bendigas, porque esto es lo que yo quiero hacer, estas son mis metas y esto es lo que yo quiero que hacer. El Señor dice, oye, un momento, yo tengo planes para ti, como dice Jeremías 29:11, planes para ti que serán de bien y no de mal. Y no estás esperando en recibir esa respuesta, tú estás tomando decisiones por ti misma. Y hacemos en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, podemos ver de que nosotros teníamos una agenda, teníamos un calendario, teníamos planes para hacer en los tiempos de Semana Santa, como la que estamos viviendo ahorita, en los tiempos de verano. En todo el año lo teníamos planeado. Hay personas que habían planeado bodas, que habían planeado eventos muy importantes, conferencias, y tuvieron que cancelarse y ponerlas en espera. No se cancelan completamente, pero en este momento no es posible. Y algo que los planes que ya teníamos organizados no se van a llevar a cabo de acuerdo al plan que nosotros ya habíamos formulado. Y el Señor nos dice que debemos de venir delante de Él y decirle, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Te gustaría que yo hiciera esto? ¿Esto cabe en el plan que tú tienes para mí? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor nuestro deseo, lo que nosotros queremos? Y muchas de esas veces hemos traído esas peticiones en oración. Yo he cometido eso mismo, donde yo le he dicho al Señor, Señor, yo he buscado tu reino y tu justicia, he buscado todo esto, pero tengo una agenda de peticiones y algunas de ellas no han sido contestadas. Y a veces pensamos que el Señor no quiere contestarnos,
Pero cuando leemos la palabra, miramos de que Él tiene un plan para nuestra vida y que muchas de esas veces el Señor ya nos contestó, pero nosotros no nos damos el tiempo a preguntarle y decirle, Señor, esto es algo que es beneficioso para mi vida, eso cabe en el plan que tú tienes para mí. Y el Señor dice, pues si ya te contesté. Y nosotros nos podemos ver que nuestro carácter ha cambiado, que nuestras prioridades han cambiado, porque en el momento que nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios, en ese momento que nosotros le damos el lugar a Dios, que Dios tiene que tener en nuestra vida como lo primero, nuestras prioridades y nuestros deseos cambian, totalmente cambian, porque el Señor es lo mejor que tenemos y es la mejor respuesta que tenemos. Y dice que pacientemente esperé en el Señor y el Señor me contestó, y podemos ver de que el Señor nos contesta. Y cuando nosotros empezamos a ver que nuestra vida está en las manos del Señor, toma mucho más sentido. Nosotros dejamos de tener el control y empezamos a ceder el control al Señor para que el Señor empiece a hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en darle el primer lugar al Señor. Me gusta mucho un versículo en Salmo 39, del 4 al 8, que me habla tanto, me ministra tanto, porque dice, recuérdame lo breve que será mi tiempo en esta tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Cuando nosotros le damos tanta importancia a tantas otras cosas, nos olvidamos de que nuestra vida es como dice, es como neblina que pasa. Es como una neblina que está en la mañana por unas horas y apenas hay unos rayos del sol, la neblina se empieza a disipar y ya no está ahí más. Y así es nuestra vida. Tenemos un tiempo corto y dice, enséñame a contar mis días que sean de bendición. Cuando nosotros nos empezamos a ver que nuestros días tienen planes y tienen propósitos y empezamos a dar esa prioridad a la palabra de Dios, Él nos recuerda que nosotros tenemos que aprender a confiar en la palabra del Señor, aprender a confiar en la palabra que nos está hablando todos los días, porque dice la palabra que Él tiene planes de bien y no de mal, planes que traerán esperanza, planes para nuestra vida. Esos días empiezan a tener mucho más sentido y empezamos a saborear cada uno de ellos. Estos días que estamos pasando últimamente en estas semanas, cuando hemos estado confinados a nuestra casa, aislados de nuestra comunidad que regularmente estamos en la iglesia o en nuestros trabajos o en nuestras actividades diarias, para mí ha sido de gran bendición el tener en estos días, porque siento que el ritmo de mi vida ha bajado grandemente. Las prioridades que antes eran importantes para mí han dejado de ser. Y ahora lo que yo debo de hacer es leer la palabra de Dios para poderme enriquecer y ver cuál es el plan de Dios para mi vida. Para cuando vengan esos temores o esas angustias, yo pueda confiar totalmente en esa palabra. Y hay un versículo en Filipenses 4, 6 y 7 que me habla mucho, que me consuela mucho en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos en los cuales no sabemos qué será mañana, pero dice que el Señor, que es el que hizo el mañana, Él sabe qué es lo que nos apara para mañana. Y dice que no nos preocupemos por nada. En cambio, debemos de orar en todo tiempo. Y dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias.
Cuando nosotros venimos y pasamos tiempo con el Señor, leyendo su palabra, el Señor nos está hablando y nos está instruyendo. Y en el momento que nosotros abrimos nuestros labios y le decimos al Señor lo que necesitamos, lo que sentimos, el dolor que hay en nuestro corazón. Muchas veces hay dolor en nuestro corazón porque sabemos que no estamos haciendo su voluntad. Pero este tiempo que el Señor nos ha dado es una oportunidad que tenemos que tomar en cuenta de aprovechar este tiempo, estos días. Serán pocos. Dice que todo pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Y eso es lo que tenemos con nosotros, la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a darle gracias a Dios por cada tiempo y cada temporada que el Señor ha permitido en nuestra vida. Esta es una temporada difícil, pero sabemos que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Y cuando venimos y miramos y repasamos estos 2 puntos que hemos visto en este día, que es que no debo de hacer juicio, yo no debo de juzgar, debo de meterme en la palabra, y dice el segundo punto, esperar en su respuesta. El Señor tiene una respuesta aún para estos días en los que estamos viviendo hoy. Yo te animo a que continúes leyendo la Biblia, escuchando la palabra, hablando con Él, comunicándote con Él cada día. Nos habla un versículo que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas vendrán por añadidura. En estos tiempos todo lo demás vendrá por añadidura, porque el Señor está con nosotros y Él es el que nos fortalece, Él es el que nos sostiene. No te olvides que el Señor nos tiene, dice, en el hueco de su mano, y su mano es tan grande que nos protege, nos cuida. También nos dice que el Señor tiene ángeles protectores alrededor de nosotros, que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. No tengamos miedo, no tengamos temor. Él es el que nos defiende, Él es el que habla por nosotros, Él es el que va delante de nosotros, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro médico de cabecera, el que nos sana, el que nos fortalece. No tengas temor en estos días. Mejor ven a la palabra del Señor y espera la respuesta, que la respuesta ya viene para tu necesidad y lo que tú estás pasando. Y recuerda que el Señor está con nosotros y el Señor es nuestra fortaleza. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y continuemos terminando esta serie de Santiago, más que victoriosas. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga.